Bueno, buenos días a todos los que están conectados de todas partes, que vemos que hay personas de muchos lados diferentes. Bienvenidos. Vamos a comenzar esta teleclínica donde vamos a abordar algunos aspectos del tratamiento farmacológico y estrategias terapéuticas específicas para la infección por SARS-CoV-2. Quiero comentarles que nos acompañan hoy las profesoras adjuntas Mariana Guirado y Jimena Prieto, el profesor agregado Álvaro Danza de la Clínica Médica, y que van a estar con nosotros comentando las presentaciones, el profesor de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, el doctor Julio Medina, que está acá con nosotros en la sede de ECO, y conectado a distancia está el profesor Amadeo Esposto, profesor de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata, que además de ser un amigo, tiene vasta experiencia en medicina interna, enfermedades infecciosas, y por eso lo invitamos para que nos ayude a discutir sobre todo esto del tratamiento que, como ustedes sabrán, es bastante controversial y de lo cual la evidencia es escasa aún. Queremos, antes de iniciar las presentaciones, vamos a habilitar también un espacio de comentarios y preguntas, pero antes que nada queríamos darle la palabra al profesor Henry Cohen, que es el responsable del proyecto ECO, para que nos haga una breve bienvenida. Muchas gracias, Aida. Ya me ahorraste el trabajo porque presentaste a todos. Solamente agradecerle entonces a la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, también la incorporación hoy de la Clínica Médica 2 del Hospital Pasteur. Especial agradecimiento entonces porque ellos se sumen hoy a la Clínica ECO, y realmente un muy cariñoso saludo al profesor Amadeo Esposto, que dedica un tiempo para trabajar con nosotros, pero que además pertenece a un hospital y a una universidad que para mí significa mucho dentro de mis recuerdos y de mis emociones. Así que estoy muy contento de que hoy nos acompañe, y le recuerdo simplemente que hoy de tarde, para el que quiera ver de vuelta o el que no se pudo conectar, va a estar en el canal de ECO de YouTube. Y bueno, adelante, ya tenemos cerca de 300 centros conectados, así que esperamos por ustedes. Muchísimas gracias a todos. No, bueno, vamos a empezar entonces con la primera presentación. Entonces le damos la palabra al doctor Álvaro Danza, que nos va a hablar básicamente de la hidroxicloroquina, que es uno de los primeros fármacos que se ensayó en este caso, y bueno, le damos la palabra. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a la doctora Zaida Arteta y Susana Cabrera, y a los invitados, a Amadeo, que está allá en La Plata, un abrazo grande, y a Julio Medina, que está acá con nosotros, y a las compañeras de la mesa. Yo la titulé así un poco la charla cuando los compañeros me invitaron a dar esta presentación: hidroxicloroquina en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, mitos, certezas y dudas, y me pregunto un poco qué hago yo acá. Y bueno, creo que vengo acá por mi vínculo con la medicina clínica, con la medicina interna, con la farmacología terapéutica, y también con por mi vínculo con esta molécula que la utilizamos mucho en las enfermedades a las que especialmente me dedico, que es el rubro de las enfermedades autoinmunes. Yo voy a hablar un poquito de esto, voy a tocar estos temas, generalidades de la hidroxicloroquina y beneficios de la misma en general, uso como antiviral, efectos en la infección por SARS-CoV-2, la evidencia actual, y después voy a comentar lo que yo creo que son los mitos, las certezas y las dudas. Voy a ser ágil porque entiendo que hay que tratar de darle espacio a los demás compañeros y además de poder discutir un poco. La cloroquina viene de esa plantita que está ahí, que es la planta de la quina que está por Perú, por Ecuador, y originalmente se conoció como un antimalárico, y se lo empezó a utilizar ampliamente los derivados de la cloroquina, mepacrina, hidroxicloroquina, etc. Y luego ha abordado y ganado el terreno de las enfermedades autoinmunes sistémicas con beneficios claramente demostrados y probados. Guillermo Ruiz y Astorza demostró ya hace mucho tiempo que disminuye la mortalidad en el lupus, disminuye los efectos sobre la trombosis y disminuye el riesgo de infecciones en el lupus y otras enfermedades sistémicas, y nosotros hemos trabajado un poquito en ese tema también y mostrado que en el lupus y en el embarazo debe utilizarse. ¿Me anda el pasador de diapositivas? Ahí, ok, gracias.
Su efecto como antiviral es bastante conocido realmente, ya sea en la... No, ¿cómo señalo? No se puede, ok. Ok, no te preocupes. Perdonen, ya entonces decíamos que sus efectos antivirales son bien conocidos y de hecho se sabe que la cloroquina o la hidroxicloroquina tienen efectos en inhibir el ingreso de las partículas virales a las células del huésped, en inhibir la replicación viral y en disminuir la liberación del virus al torrente sanguíneo. Pero también la hidroxicloroquina tiene efectos sobre el sistema inmune. De hecho, como está resumido en ese gráfico, disminuye la liberación de factor de necrosis tumoral por los macrófagos, como puede verse allí, y también, en consecuencia, disminuye el factor de necrosis tumoral y disminuye la interleuquina 6, por lo tanto, el efecto sería doble. En el laboratorio se han probado varios usos de la cloroquina y la hidroxicloroquina. En el virus de Epstein-Barr se mostró que provocaba un aumento de la replicación viral en cultivos celulares. En el virus Zika se mostró que reduce la transmisión del virus de madre al producto en 5 ratones. En el virus ébola se demostró que inhibe la replicación viral en cultivos celulares de cerdos, pero no in vivo, tampoco en ratones ni en hámsters. En el virus chikungunya se ha visto que reduce el virus en cultivos celulares, pero no en chimpancés, y en el dengue se ha mostrado que inhibe la replicación viral en cultivos celulares, pero no en seres humanos. Muy rápidamente voy a mostrar algunos de esos trabajos que comenté anteriormente, y acá se ve, esto es un estudio de laboratorio, de un journal de virología, y se ve que la cloroquina no fue efectiva en reducir en cultivos celulares la replicación del virus ébola en cultivos celulares, por lo tanto parece que ahí no marcha. Algo parecido ocurrió cuando se testeó en cultivos celulares su efecto en el virus chikungunya, donde se mostró que no solo no disminuía la replicación viral, sino que los cultivos celulares expuestos a hidroxicloroquina tenían una mayor replicación viral, por lo tanto tampoco marcha en este virus. En cambio, cuando se lo testea en la infección por SARS-CoV-2 a nivel celular, tanto la hidroxicloroquina que está a la derecha de la pantalla como la cloroquina que está a la izquierda, esta diapositiva nos permite mostrar por lo menos 3 cosas. Uno, que esta es una curva clásica de farmacología, dosis-respuestas. En el eje de las Y está el efecto inhibitorio expresado en porcentaje, y en el eje de las X la concentración de las moléculas cloroquina e hidroxicloroquina. Y como se puede observar, esto nos muestra por lo menos 2 o 3 cosas importantes. Uno, que efectivamente tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina inhiben la replicación viral en cultivos celulares. Al mismo tiempo muestra que la concentración inhibitoria del 50% es mucho menor en el caso de hidroxicloroquina, por lo tanto es mucho más potente la hidroxicloroquina que la cloroquina, a dosis que son 4 veces menores, 6 por 4, 24, lo pueden ver arriba, y al mismo tiempo se ve que la concentración en plasma que logra la concentración inhibitoria del 50% es significativamente mayor que la que utilizamos en el tratamiento del lupus, donde con mucho menos que es de lo que se muestra ahí, se logra el efecto inmunomodulador o antiinflamatorio que buscamos en ese grupo de pacientes. Por lo tanto, este es un gráfico ilustrativo, es un trabajo de laboratorio que nos orienta a que efectivamente in vitro tiene efectos antivirales interesantes. La teoría sería que entonces la hidroxicloroquina podría provocar por lo menos 3 efectos interesantes que serían interesantes extrapolar a la práctica clínica. Por un lado, disminuye la expresión de receptores de angiotensina 2 en las células pulmonares, que es un sitio donde se aloja este virus. Al mismo tiempo, disminuye o inhibe de alguna manera la encapsulación de partículas virales por las células huésped, y también disminuye la liberación de las partículas virales desde las células huésped. Por lo tanto, el efecto, cuando uno lo piensa desde el punto de vista teórico de laboratorio, parece interesante. Entonces, cuando miramos la respuesta, el comportamiento a la enfermedad, esta es una gráfica que se publicó en un journal de trasplante de corazón y pulmón y está adaptada al castellano, vemos que hay básicamente 2 grandes etapas
en el comportamiento del virus en el organismo. Una primera etapa que es de replicación viral, una etapa virémica, que es más o menos la mitad del tiempo, y una segunda etapa donde aparece la respuesta inflamatoria, que es de alguna manera desencadenada por esa respuesta viral. En efecto, los medicamentos destinados al tratamiento de la actividad viral estarían destinados a utilizar en la primera etapa, que sería lo lógico, cuando hay viremia, y los medicamentos antiinflamatorios podrían, esto es teoría todo lo que estoy diciendo, ser utilizados en la segunda etapa, al mismo tiempo que algunos podrían utilizarse en la primera etapa para disminuir esa respuesta inflamatoria que aparece posterior a la viremia. Ahora, cuando extrapolamos los resultados de laboratorio a la práctica clínica, empezamos a observar algunos inconvenientes. Este es uno de los primeros papers que se publicó a finales de febrero, principios de marzo. El paper original está publicado en chino, el abstract está publicado en inglés, y lo que nos muestra que son 30 pacientes, de los cuales 15 con hidroxicloroquina a 400 miligramos por día más tratamiento habitual, comparado con 15 pacientes en tratamiento habitual. El outcome primario fue la negativización del PCR del virus al día 7, y los outcomes secundarios los que se muestran ahí. En el outcome primario, que es la negativización al día 7, no hubo diferencias estadísticamente significativas, tampoco lo hubo en los efectos, en el outcome secundario, disminución de la fiebre, normalización radiológica, así como tampoco en los efectos adversos. Y empezamos a ver un fenómeno que se va a ir repitiendo a lo largo de estos días, y que creo que vino para quedarse por un buen tiempo, que es la publicación acelerada. Las cosas de la computadora van derecho a Internet y a las bases de datos, y se viralizan con una rapidez extraordinaria, y creo que un poco la importancia nuestra, y en particular desde el ámbito académico, es analizar en detalle estas publicaciones para ver qué nos están ofreciendo y qué nos están diciendo. Hay otro artículo que es interesante, que también circula, lo digo así porque me parece que es un poco lo que hay que pensar. Este es un clinical trial, este es un estudio con dos ramas, una rama que recibe en la cual 75 pacientes reciben el standard of care más hidroxicloroquina a esas dosis que están ahí. Como pueden ver aquí, se empiezan a probar dosis un poquito más altas. Este estudio es de Shanghái, o sea, es de un grupo chino, y a la otra rama se le hace tratamiento estándar. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, es abierto, no es ciego y no está controlado con placebo. Cuando miramos el endpoint primario de este trabajo es la negativización del PCR del virus al día 28, y cuando miramos el comportamiento al final de los 28 días, efectivamente no hay diferencias estadísticamente significativas en la negativización del virus en el día 28. Cuando miramos los efectos adversos, sí que hay diferencias estadísticamente significativas en la rama hidroxicloroquina más tratamiento estándar, hay más efectos adversos, pero a expensas sobre todo de efectos adversos no serios y sobre todo digestivos. Esas dosis que comenté, 1200 miligramos por día, es una dosis importante, digamos, ¿verdad?, de hidroxicloroquina. Nosotros en enfermedades autoinmunes habitualmente utilizamos 200 a 400 miligramos, no mucho más en general. Por lo tanto, esto es una dosis importante cuya tolerabilidad digestiva evidentemente es complicada, y eso se muestra en esto. De este paper tengo para comentarle por lo menos un par de cositas. El primero, que el N calculado es 360, 180 en cada rama, y sin embargo se incluyen 75 en cada rama. Eso claramente disminuye el poder estadístico. La edad media son pacientes jóvenes, la clínica es leve a moderada en el 99% de los pacientes. Hay solo 2 graves, y como comenté hoy, los días de inicio de los síntomas son 16 más menos 10 días, el desvío estándar es grande. En realidad es como demasiado tarde que se inicia el tratamiento en lo que uno pensaría en relación a la gráfica que mostré previamente del comportamiento bifásico de la enfermedad esquemáticamente. Algunos, menos de la mitad, tienen comorbilidades. La revista no tiene revisión por pares, no sé dónde está indexada, y como ustedes pueden ver, en consonancia con lo que les comentaba anteriormente, el artículo no fue revisado por pares. Si yo lo busco en PubMed, no está este artículo. Algo parecido nos pasa con este paper de un autor que se llama Barbosa, que es de una universidad de Estados Unidos, de Michigan, y en realidad esto es un artículo que está, dice, submitido para, o sea, enviado para su arbitraje en
en el New England Journal of Medicine. O sea que es un artículo que no está aceptado, no está publicado, pero está circulando por internet, y les quiero comentar 2 o 3 cositas de este artículo nada más. Se toman 30 pacientes en cada rama hidroxicloroquina, y la otra rama es muy parecida a lo que comenté anteriormente, tratamiento estándar, y el endpoint primario es, en este caso, la necesidad de escalar tratamientos por empeoramiento del paciente, que es lo que está expresado en el segundo renglón, abajo de la tasa de mortalidad, que como pueden ver es idéntica, y en cambio en la necesidad de soporte vital, requieren más soporte vital, curiosamente, en los pacientes que reciben hidroxicloroquina que los pacientes que reciben tratamiento de soporte. Sí que hay una discreta tendencia a mejorar la fiebre, la linfocitosis en los pacientes que reciben hidroxicloroquina, pero que evidentemente no impacta sobre variables clínicas. Repito, eso es un artículo enviado. De las cosas, cuando uno manda un artículo a una revista, está como prohibido viralizarlo antes de que se acepte. Ya voy terminando, me hacen gestos acá. Y acá hay otro trabajo publicado, que este es el artículo, este sí está en PubMed, este es el artículo del grupo de Marsella, que el tamaño muestral calculado es 24 y 24 pacientes, se incluyen 26 con hidroxicloroquina cada 8 horas, esto es una dosis menor, por 10 días versus 16 días de tratamiento estándar. 6 pacientes de la rama de hidroxicloroquina no completan el tratamiento, 6 pacientes reciben acitromicina a criterio del médico tratante, supuestamente para evitar la sobreinfección, algo por lo menos curioso. 60% de los pacientes tienen una infección respiratoria aguda alta, y el outcome primario es la negativización en el día 6. Y las gráficas de Kaplan-Meier son bastante rimbombantes, porque muestran diferencias estadísticamente significativas. O sea, se negativiza la viremia en el estudio como en el día 6, 7, y se negativizan completamente los que reciben acitromicina. No hay análisis por intención de tratamiento, o sea que los pacientes que se pierden y nadie los considera. Hay un número menor al propuesto en el cálculo inicial, no es un estudio aleatorizado, no se consideran variables clínicas y no se reportan efectos adversos, y me faltó poner ahí que la mayoría son pacientes con enfermedades leves. La combinación acitromicina-hidroxicloroquina se sabe ya de hace tiempo, este artículo es anterior a todo este asunto, que prolonga el QT, o puede prolongar el QT especialmente en los pacientes de sexo masculino entre 60 y 80 años, como puede verse en esta revisión sistemática. Esos son los grupos de riesgo de prolongación de QT, y especialmente cuando se los combina con otros medicamentos, especialmente la levofloxacina, la moxifloxacina, que son ya prolongadores del QT. Acá hay otra publicación reciente donde se estudian 3 ramas, una rama con hidroxicloroquina, otra rama hidroxicloroquina más acitro, otra rama no hidroxicloroquina, y hay mayor mortalidad en el grupo que recibió hidroxicloroquina respecto al resto de los grupos, y las variables en los outcomes secundarios, con un intervalo de confianza muy grande, también tampoco hay diferencias significativas en favor de la rama hidroxicloroquina ni en favor de la rama hidroxicloroquina citro. Es un paper también que está publicado sin revisión por pares. La Organización Mundial de la Salud está muy activa con todo esto y nos destaca rápidamente que los niveles de evidencia son bajos y que el riesgo de sesgos son altos. Ahí lo que dice high no es la calidad, sino el riesgo de sesgo de los artículos que se están publicando, y además les aclaro que hay varios de los mismos autores que son con los mismos pacientes y son subanálisis de los mismos pacientes. Por lo tanto, mitos, dejo para acá este tema, el uso de la hidroxicloroquina te puede dejar ciego. Bueno, no dejen de dársela a nadie porque te pueda dejar ciego, porque esto no es así, y menos en los periodos que acá se están planteando. La toxicidad ocular es por dosis acumuladas, y en algunos pacientes de riesgo, ese no vendría a ser el asunto acá con la hidroxicloroquina. Y otro mito es que la hidroxicloroquina es la wonder drug, o sea, es la droga maravillosa. La verdad que creo que parece que no. Todo lo que se publica es otro mito, pasa por un proceso serio de revisión y correcciones, y les acabo de mostrar que eso es por lo menos dudoso. ¿Dudas? ¿Debemos utilizar la hidroxicloroquina? Lo dejo para Cacho, o para Amadeo, perdón, y para Julio. Ya que no hay ningún tratamiento, pruebo con lo que tiene plausibilidad biológica, aunque la evidencia sea clínica, sea débil o inexistente. La otra pregunta que nos hacemos siempre en farmacología: ¿y si es peor el remedio que la enfermedad? ¿Cómo sabremos si el paciente evolucionó mal por la propia enfermedad o por el tratamiento instituido? Porque los datos que he mostrado realmente son dudosos. Certeza. Hay enfermedades donde la hidroxicloroquina es imprescindible, como les comenté originalmente, y por lo tanto
antes de desabastecer a esos pacientes, pensemos bien lo que vamos a hacer, porque ya en Estados Unidos está ocurriendo que hay desabastecimiento de hidroxicloroquina para pacientes con lupus. No está adecuadamente probada la eficacia clínica ni la efectividad de hidroxicloroquina en la infección por SARS-CoV-2. Esto es una certeza. Si usamos hidroxicloroquina, debemos hacerlo en el marco de un protocolo de estudio con consentimiento informado. Yo no me opongo a que se use, pero hagamos un protocolo de estudio y veamos qué variables vamos a analizar a nuestros pacientes. La otra certeza es que Trump la recomienda. Yo no tomo partido por nadie, simplemente digo que él la recomienda, lo puso en Twitter, que es una combinación fantástica, y a Fauci no le gustó mucho, pero tampoco lo dejó hablar en la conferencia de prensa. La otra certeza es que esto que nosotros hemos enseñado durante 20 años o durante toda la vida en farmacología, que de 10.000 compuestos de la etapa preclínica, 250 pasan a el estudio con animales, con 3 especies de mamíferos, y solo uno termina aprobado al final de todo el proceso, y que todo eso dura 10 o 12 años, hoy todo esto se está resumiendo a una semana, 10 días. Eso es una certeza. Y cada uno de ustedes podrá juzgar si está bien o está mal. Y ojo al gol, no es oro todo lo que reluce, ojo al gol con qué zanahoria nos quedamos, si la que tiene el verde frondoso arriba o la que tiene abajo. Y yo no digo nada, cada uno tiene que analizar. Si nos tiramos al agua, ojo que a veces hay algún tiburón escondido. Muchas gracias. Vamos a pedirle al profesor Medina que haga primero la intervención, así arreglamos contigo por chat. Gracias, Zaida y Susana por la invitación y Álvaro Danza por la excelente ponencia. Es un tema súper difícil, una cosa que ya se adelantó, no hay ningún tratamiento aprobado para el SARS-CoV-2, no existe una aprobación ni una recomendación fuerte de ninguno de los tratamientos antivirales ni inmunomoduladores que se van a discutir hoy. Eso es lo importante. Lo otro es que se pueden quemar etapas frente a esta incertidumbre de cómo tratar. Los médicos siempre queremos hacer algo por los pacientes, ese es el punto, ¿no? Queremos hacer algo por los enfermos y a veces tomamos decisiones y se terminan definiendo estrategias que pueden no ser buenas. Yo le preguntaría, en realidad, le preguntaría a Álvaro, en realidad, si él, en alguno de los casos, puede recomendar o puede considerar el tratamiento de la hidroxicloroquina. Por tu presentación entiendo que recomendar no la vas a recomendar, porque eso requiere un nivel de evidencia mayor y sustentable que no hay, pero la consideración del uso de hidroxicloroquina es para un grupo, si hay un grupo en el cual se podría considerar. Ahora, si vamos por esa respuesta, y tu respuesta es sí, yo creo que hay un grupo que podemos considerar el inicio de hidroxicloroquina, tal vez los pacientes con neumonía, con factores de riesgo, la sumatoria de comorbilidades, pacientes que estén internados, seguro, que tengan pocos días de evolución de la enfermedad. Ese grupo parecería que uno podría considerar el fármaco. Quería saber tu opinión y también la de Amadeo después. Ahora, en caso que uno considere el fármaco y lo comience, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones al enfermo, hay que monitorearlo todos los días con un D2 largo por lo menos, no hay que asociar acitromicina, no hay que asociar una fluorquinolona. Si vamos a hacer un tratamiento antibiótico y queremos cubrir atípicos, usemos doxiciclina. No hay que usar cualquier fármaco que interactúe, hay que evitar su uso, ¿no? Hay que tener cuidado con la hipolisemia, con el trastorno del potasio. Bueno, hay una cantidad de variables que hay que tener en cuenta. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay está trabajando en una estrategia de tratamiento donde va a pautar algunas cosas de consideración y algunas de recomendación, un poco porque el órgano rector tiene que de alguna forma hacerlo, más que para decir lo que hay que hacer, es para decir lo que no hay que hacer. ¿Qué sabemos de la hidroxicloroquina ahora? No la usen para profilaxis por ahora, no hay que usarla hasta que la evidencia salga. No la use en pacientes con enfermedad leve que no tienen comorbilidades. No la use en pacientes severamente críticos que ya llevan muchos días de evolución en su enfermedad. Esos no parecen claros. O por supuesto que tengan contraindicación para la hidroxicloroquina como un QT corregido mayor de 500, etcétera, ¿no? Esos no parecen claros. Ahora, ¿hay algún lugar donde podemos considerar la hidroxicloroquina? Ya recomendar, tengo claro que no lo vas a recomendar, Álvaro. Creo que lo que dice Julio es tal cual, la presentación era un poco para provocar la polémica. Lo que dice Julio es así, en el grupo de pacientes, profilaxis no, o sea, si tuve contacto con un paciente en profilaxis, está claro que no.
Además hay trabajo sobre eso, no los mostré por razones de tiempo, obviamente. Segundo, en pacientes con enfermedad leve, que lo que acá en nuestro medio tendemos a llamar los verdes, evidentemente no. Tercero, cuando lo consideramos, tiene que ser en el marco de un protocolo, como comenté, y como ha comentado Julio Medina ya en algunas otras exposiciones que ha hecho. Cuarto, nosotros en la institución donde trabajo, donde participaron algunos que veo que están conectados acá, la doctora Paciel, el doctor Limongi, Briva, Zaida, Roca, hemos de alguna manera pensado que puede haber un subgrupo de pacientes que se beneficiaría, que sería el paciente que lo diagnosticamos precozmente, o sea, en la primera etapa, como comenté yo, que es la etapa virémica. Segundo, los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, y o que tienen manifestaciones imagenológicas en la radiografía de tórax. Pero reitero que en mi opinión personal, y con absoluta sinceridad, esto es tomado con pinzas, y no nos afiliamos mucho a la teoría de pruebo porque total hay que probar con algo. En el marco de un estudio clínico bien diseñado, podría, como repito, ser considerada. No sé si con esto contesto tu pregunta, Julio. Vamos a pasar a la otra presentación y dejamos los comentarios para el final. Bueno, hola, buenos días. Vamos a hablar ahora del tratamiento con antivirales. A ver si acá. Bueno, primero, como ya se señaló, todos los tratamientos actualmente son fuera de prospecto y experimentales. Hay que tener un adecuado balance riesgo-beneficio. Recordar una de las máximas que nos enseñaron siempre, que fue que lo primero es no dañar, y tener en cuenta que la administración de fármacos no probados como último recurso a veces asume la idea errónea de que el beneficio es más probable que el daño, y eso no necesariamente es así. Y en este contexto, además, muchas veces la interpretación hace que la gente crea que si el paciente muere, falleció por la enfermedad, y si mejora, mejoró por el fármaco, máxima que no necesariamente es cierta, y que por eso es muy importante el análisis de los datos con grupos de control. Hay dificultades en la interpretación de los datos que salen publicados actualmente, en parte porque, como señalaba Álvaro, hay muy escasa revisión de los mismos antes de ponerlos en conocimiento del público general, porque son muy variados y múltiples los tratamientos asociados que se realizan en estos pacientes, con lo cual dificulta mucho la interpretación de cada uno en particular. En este contexto vamos a analizar las terapias antivirales que han sido consideradas y que en el momento han incluido celtamivir, anciclovir, arbidol, lopinavir, ritonavir, doronavir, cobicistat, remdesivir, favipiravir, etc. Álvaro mostró ya esta diapositiva que se ha utilizado bastante estos días porque empezamos a conocer la enfermedad, las etapas que tiene, y eso es muy importante también para pensar en los tratamientos y en el momento de cada tratamiento. Se ha descrito una primera etapa de la enfermedad con una fase viral. Creemos que en esta etapa es donde los antivirales deben tener mayor rol. Es poco probable, de acuerdo a lo que sabemos en otras enfermedades, sobre todo virales, que los antivirales tengan un efecto beneficioso utilizados en la etapa de inflamación, donde muchas veces no es la viremia el principal problema, y es poco probable que los antivirales en esta etapa sean de gran utilidad. Digo esto porque vamos a ver estudios diversos y no siempre esto ha sido tenido en cuenta a la hora de considerarlos. En realidad podemos ver acá dónde actúan los antivirales que están en estudio básicamente para el uso en esta enfermedad, y vemos que actúan básicamente a nivel de las proteínas, tanto los inhibidores de proteasa como la polimerasa del ARN. Actualmente no, ayer a las 7:20 de la tarde había registrado 107 estudios con antivirales. Hoy de mañana, antes de venir para acá, me fijé, había 110, y probablemente esto cambie a una velocidad interesante. De esos, la mayoría son con lopinavir, ritonavir, y el otro fármaco que tiene más perspectiva actualmente es el remdesivir. Debemos decir que el lopinavir, ritonavir, de estos dos es el que está en nuestro medio. Luego estudios con oseltamivir, con arbidol, con favipiravir, con ribavirina y con darunavir, y con otros más anecdóticos. Vamos a referirnos fundamentalmente al lopinavir, ritonavir.
Es un inhibidor de proteasa que viene en combinación de dosis fija. Los comprimidos vienen con 200 miligramos de lopinavir y 50 miligramos de ritonavir. Se busca un efecto booster, en realidad, con el uso combinado. Son inhibidores de la isoforma CIP3A del acetocromo P450. Se usan ampliamente en el tratamiento del VIH tipo 1, también se puede usar en el VIH tipo 2, y tiene como efectos adversos, bueno, reacciones de hipersensibilidad que no son frecuentes, aumento de los niveles de glucosa y lípidos en sangre, puede presentarse hepatotoxicidad, y son muy frecuentes los efectos adversos de tipo digestivo, náusea, vómitos, diarrea, y más grave es la pancreatitis, y infrecuente y no de gran importancia clínica habitual es la prolongación del intervalo QT, pero que puede tomar relevancia en el contexto de otros fármacos que se utilizan. Posee múltiples interacciones medicamentosas justamente por su interacción con el citocromo. ¿Qué sabemos? Bueno, ha demostrado eficacia in vitro frente a SARS-CoV y MERS previamente. Hay una base fisiopatológica que, como señalaba, hace pensar que inhibiendo la proteasa, que es similar, y hay estudios moleculares que indican que puede unirse en forma efectiva, que hacen pensar que podría ser efectivo en el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. Hay evidencia en el MERS con animales, con marmotas, de mejoría clínica, virológica e histopatológica que se realizaron previamente. Hay estudios retrospectivos y observacionales, digo, con limitada evidencia, para SARS-CoV, que sugieren disminución de mortalidad y requerimiento de intubación orotraqueal tras la administración precoz del lopinavir-ritonavir. Y bueno, y ha sido utilizado solo o en combinación con otros antivirales en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. Vamos a analizar básicamente, este es el ensayo clínico que hay en este contexto. El 18 de marzo fue publicado por la New England Journal of Medicine. Es un ensayo realizado en Wuhan, China, entre enero y febrero del 2020, con 199 adultos hospitalizados. Se excluyeron las embarazadas, tenía que haber infección confirmada por SARS-CoV-2 con la existencia de insuficiencia respiratoria y requerimiento de hospitalización claramente. Fue un estudio randomizado y abierto, la edad mediana fue de 58 años, y se hicieron dos grupos, uno para tratamiento estándar y otro con el agregado de lopinavir-ritonavir al tratamiento estándar. La dosis fue de 400-100 miligramos 2 veces al día durante 14 días, y no hubo diferencias en la mejoría clínica, no hubo diferencias en la mortalidad 28 días, ni hubo diferencias en la carga viral de SARS-CoV-2 entre los grupos. Acá podemos ver la mejoría clínica según intención de tratar entre lopinavir, ritonavir y control, que no hay una diferencia significativa, y aquí el cambio en la carga viral de ARN, que tampoco hubo diferencia significativa. En cuanto a los efectos adversos, fueron similares en ambos grupos, con 48,4 versus 49,5, y cabe destacar que en el grupo de lopinavir-ritonavir predominaron los gastrointestinales. De este trabajo, lo otro que ha estado últimamente en boga y que creo que es de importancia analizar es que el análisis por subgrupos evidencia la media de días de inicio fue prolongada. Los pacientes tenían casi 14 días, exactamente 13 con algo de días de inicio de los síntomas al inicio del tratamiento. En la publicación se analizan dos subgrupos, los que tienen menos de 12 días y más de 12 días desde el inicio de los síntomas, y plantean que cuando se analiza en esta comparación se ve una recuperación más rápida y menor mortalidad en aquellos que recibieron lopinavir-ritonavir versus aquellos que no lo recibieron. La recuperación fue un día la diferencia, y la menor mortalidad fue 19 versus 27,1%. No estaba diseñada así y los datos están publicados, solo estos datos en el artículo, con lo cual, si bien es un dato limitado, dado lo que sabemos de la acción del lopinavir-ritonavir y lo que sabemos de otros coronavirus y la eficacia del lopinavir-ritonavir o no en ese contexto, es algo para tener en cuenta en el futuro a la hora de pensar cuándo podría estar indicado o cuándo podría estudiarse si está indicado, mejor dicho. ¿Se trancó, puede ser? Ah, está. Bueno, en cuanto a la perspectiva, actualmente hay 31 estudios que incluyen el uso del lopinavir-ritonavir en Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Hong Kong, Corea, Irán, Egipto, Australia, Tailandia y Austria.
Y capaz que el más grande, que es el ensayo clínico de solidaridad que está haciendo la OMS en varios países sobre los tratamientos contra la COVID, que es tratamiento estándar versus varias ramas. Una con remdesivir, una con cloroquina o hidroxicloroquina, otra con lopinavir-ritonavir y otra con lopinavir-ritonavir más interferón beta 1A. No todos los países incluyen todos. Argentina está incluido entre los países que va a participar en este trabajo, aunque remdesivir ellos no van a incluir porque no tienen disponible. Del remdesivir, bueno, es un análogo nucleótico que interfiere con la polimerización del ARN del virus. Es una antiviral en etapa de desarrollo que se ha aprobado para el virus del ébola y estaba en estudio en ese contexto. Tiene actividad in vitro contra SARS-CoV-2 y se ha utilizado en el contexto de uso compasivo y ahora en ensayos clínicos en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Actualmente está incluido en 11 estudios registrados y en modelos de experimentación animal en MERS ha mostrado mejores resultados que la combinación de lopinavir-ritonavir más interferón beta 1B. Son datos muy limitados por el momento. Su principal reacción adversa ha sido la hipotensión infuncional y otras han sido digestivas, con náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal. En nuestro medio no está disponible actualmente. Se publicó recientemente, se hicieron públicos los datos de un artículo del uso compasivo de remdesivir para los pacientes con infección severa por COVID-19. Este trabajo muestra los resultados en pacientes hospitalizados que fue utilizado para uso compasivo y que presentaban insuficiencia respiratoria con una saturación de oxígeno de 94% o menos ventilando al aire. Se hizo una administración de 10 días de remdesivir, una dosis inicial de 200 miligramos intravenosa, seguida de 9 días de 100 miligramos. Los pacientes fueron tratados entre el 25 de enero y el 7 de marzo, y son de Estados Unidos, Canadá y Japón. Se incluyeron 61 pacientes, pero luego se consiguieron datos únicamente de 53 de ellos. 57 estaban en asistencia ventilatoria mecánica y 8% en ECMO. De estos pacientes, 68% presentaron mejoría en la oxigenación, 57% lograron ser extubados, 47% de alta, un 13% de mortalidad, que fue de 18% en los que estaban intubados al inicio, y un 15% de agravación. Acá podemos ver, con el uso compasivo, la incidencia acumulada de mejoría clínica respecto a los días desde el inicio del fármaco, en el total de pacientes, a la izquierda y a la derecha, por subgrupos de oxigenoterapia de edad. Un 60% de efectos adversos, que incluyó aumento de las transaminasas hepáticas, disfunción orgánica múltiple, injuria renal aguda e hipotensión, y 23% fueron eventos adversos serios. 4 pacientes discontinuaron el tratamiento precozmente. ¿Sabes qué? Cuando tocas ahí no me anda esto. Ahí va. Otros antivirales. Del remdesivir en realidad, bueno, no lo tenemos en nuestro medio, están en marcha muchos estudios. Por ahora creo que no se puede sacar muchas conclusiones con los datos que hay, porque realmente son bastante limitados y habrá que esperar los resultados de los estudios que están en marcha, particularmente el de la OMS. Bueno, vamos a hablar brevemente de otros antivirales. El oseltamivir es un antiviral inhibidor de la neuraminidasa que se utiliza en el tratamiento y profilaxis post-exposición de la gripe en adultos y niños. Hay un trabajo en China que incluyó 1.099 pacientes, de los cuales 393 recibieron oseltamivir, que mostró mayor requerimiento de ingreso CTI, necesidad de ventilación mecánica y muerte, como endpoint combinado, en aquellos que recibieron oseltamivir versus los que no lo recibieron, pero es un trabajo que no estaba dirigido a evaluar esto, con lo cual creemos que es bastante limitado el dato que se pueda sacar. No hay es un estudio dirigido publicado. Actualmente está incluido en 10 estudios registrados, pero en la mayoría no como un tratamiento objetivo, sino como tratamiento de la neumonía en general, como comparación. El darunavir cobicistat es otro antiviral que se probó, es una combinación a dosis fija de un inhibidor de proteasa con potenciador farmacocinético, que no tiene actividad antiviral, es utilizado en combinación con otros antirretrovirales, habitualmente para el tratamiento de la infección por VIH. In vitro, la evidencia indica que se necesitan concentraciones muy superiores a las administradas habitualmente para el tratamiento del VIH. Actualmente está incluido en 2 estudios, pero es considerado que tiene menos perspectiva que el lopinavir-ritonavir actualmente.
¿Me pasarías la después? Favipiravir es un inhibidor de la polimerasa vial que está utilizado en Japón y China para el tratamiento de la gripe, que se ha utilizado para el virus del ébola, y en el contexto de SARS-CoV-2 se incluyó un ensayo clínico abierto con 2 brazos de tratamiento entre favipiravir y lopinavir-ritonavir, y mostró mejores resultados en términos de progresión de la enfermedad y en valores de aclaramiento viral. Son datos muy limitados, está incluido en 8 estudios registrados actualmente, y habrá que esperar a ver si tiene algún lugar en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Me pasaría la diapo? Ahí va. El Arbidol o mifenovir es un inhibidor de la función de membrana del virus que está aprobado en Rusia y China para el tratamiento y profilaxis de la gripe, tiene actividad in vitro frente al SARS y se está evaluando en ensayos clínicos como monoterapia y en combinación para el tratamiento de COVID-19. Hay un pequeño estudio no randomizado que se hizo en China que mostró una mejoría en la reducción de la internación y menor mortalidad muy discreta, y hoy hay 8 estudios que lo incluyen actualmente como parte del tratamiento. ¿Me pasás la diapo? Bueno, para terminar, plantear que en realidad es posible que exista un tratamiento antiviral útil en esta enfermedad. Como señalaba Álvaro, los tiempos para hacer los estudios que requiere un nuevo fármaco general son de muchos años, estamos viviendo etapas aceleradas y sobre todo tratar de utilizar fármacos conocidos o en desarrollo para otras patologías para tratar este virus. Creemos que si el tratamiento con antivirales tiene un lugar, es en etapas tempranas de la infección, es donde probablemente pueda tener mayor impacto. Creemos que es muy importante la selección de pacientes con un posible beneficio, y ahí probablemente tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen un pronóstico más reservado por la comorbilidad, por la edad, y no esperar a que la situación clínica del paciente se desbarranque para pensar en la utilidad de los antivirales. Es muy importante contar con evidencia que tiene que provenir de ensayos clínicos para definir el eventual rol de un tratamiento con antivirales en algún subgrupo definido de pacientes, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas no tienen un curso grave ni un mal pronóstico por esta infección. Siguiente, creo que ya terminamos con esto. Bueno, gracias, Mariana. Vamos a habilitar también unos minutos para comentarios. Bueno, vamos entonces a ir con Julio, que nos va a hacer el comentario de esta presentación de antivirales. Julio. No, muchas gracias, Mariana. Excelente ponencia. Yo te voy a devolver además la pregunta, porque corresponde. No, en esta línea de entre recomendar, ¿sí?, y considerar. Mi primera pregunta que yo te traslado a ti es si hay algún escenario en que se pueda recomendar el lopinavir-ritonavir, o si hay algún escenario en que no se pueda recomendar porque no hay suficiente evidencia por lo que tú estuviste mostrando, pero entonces habría un escenario para considerar el lopinavir-ritonavir. Yo estoy de acuerdo contigo que la estrategia es en la etapa de replicación viral. Probablemente el mejor grupo sea de los que se estén internados con una neumonía. La pregunta es si hay algún grupo en la comunidad, aún en los verdes, si el paciente tiene más de 60, 65 años y tiene sumatoria de comorbilidades, tiene 1 o 2 o 3 comorbilidades más, si el lopinavir-ritonavir podría ser considerado aún en ese subgrupo también. Es una pregunta que te voy a trasladar. Lo otro que voy a contestar es algo que me han preguntado varias veces, lo hemos discutido, veo que está Facal conectado, y lo hemos hablado con otros colegas, claro, no tenemos lopinavir-ritonavir para hacer cuando el paciente está grave y está con una sonda nasogástrica y no se puede usar, no tenemos para hacer en dilución, entonces en suspensión, porque no tenemos, entonces lo que hay que hacer, lo que han sugerido la Abbott, porque se hizo la consulta, la hizo Facal, yo también hice la misma consulta, es agarrar los comprimidos y poner cada uno de los comprimidos en por lo menos 10 mililitros de agua, durante unas 4 horas se demora para disolverse el comprimido, y hay que hacerlo entonces varias horas antes, para poder luego pasar ese comprimido diluido por sonda nasogástrica. Lo que hay que tener en cuenta es que si el paciente llegó a una unidad de terapia intensiva y está con una sonda nasogástrica,
tal vez no es ahí el lugar del lopinavir-ritonavir, salvo que alguien diga, no, los síntomas empezaron realmente hace muy pocos días y el paciente se ha complicado por un escenario diferente a solo su compromiso pulmonar, de repente la complicación más precoz fue por compromiso cardiovascular, etcétera, ¿no? Pero bueno, era un comentario porque lo han hecho varias veces, han hecho la pregunta y te traslado la pregunta. Gracias. Bueno, yo creo justamente eso, que en realidad si el rol del antiviral existe, no sé si lopinavir-ritonavir va a ser efectivo en estos pacientes. No hay evidencia ahora que nos permita asegurar que tiene un rol, y es así que todos los datos que debieran obtenerse debieran ser en el contexto de ensayos clínicos, y creo que si vamos a usar lopinavir-ritonavir, debiera ser en ese contexto. Yo creo que donde debiera tener, por el razonamiento fisiopatológico, por su modo de actuar, por lo que sabemos de la enfermedad y de la evolución de la enfermedad, sería en aquellos pacientes capaz amarillos, aunque se vayan a la casa, porque recordemos que el verde, amarillo y rojo no es para dónde ingresa, sino para cómo lo valoro, ¿no? El amarillo que le hago placa, le hago paraclínica, porque tiene más de 60 años, porque tiene hipertensión, diabetes, EPOC, no sé, comorbilidad, pero que no tiene insuficiencia respiratoria, que está cursando la primera etapa de la enfermedad, donde en general la insuficiencia respiratoria no está presente, porque es una etapa posterior. Yo creo que probablemente en esos pacientes sean donde sea más beneficioso. Porque en los pacientes que son jóvenes y sanos, no sé si se justifica hacer una terapia. Y en los pacientes que ya están en CTI, ventilados, probablemente un antiviral ya llegue demasiado tarde, porque ya hay mucha alteración inflamatoria. Entonces me parece que si tiene algún rol es justamente en una etapa inicial, en aquellos pacientes que tienen más riesgo de evolucionar mal. Si yo tuviera que diseñar un trabajo, sería en esa etapa en que usaría lopinavir-ritonavir, y creo que el inicio, como está planificado, hoy por hoy lo que termina pasando es que la mayoría de las terapias se hacen, como decía Álvaro, perdido por perdido, no sé si me explico. Y entonces me parece que ya se llega muy tarde y los antivirales ahí probablemente no tengan ningún rol. Capaz que otros fármacos pueden tener un rol, pero no sé si los antivirales, por lo menos no solos, o por lo menos no iniciados ahí. Capaz que si ya venía recibiendo, pero iniciarlos ahí probablemente sea muy limitado el efecto que puedan lograr. Digo, pero realmente es una opinión en función de lo que sabemos de otras enfermedades con el uso de antivirales y de esta enfermedad respecto a la evolución de la viremia y a las cosas que agravan los pacientes. Sin lugar a dudas, lo que se haga hay que registrarlo y publicarlo, porque es la única forma que tenemos de poder saber después qué hacemos o cómo le va a la gente, y no, como señalaba hoy, pensar que si mejoró es porque le dimos el fármaco y si empeoró es por la evolución de la enfermedad. Es un razonamiento simple que nos gusta a veces hacer. Amadeo, a ver. ¿Me escuchan ahí? ¡Ay, sí! ¡Qué suerte! Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Te damos unos minutos para, si querés, comentar las dos presentaciones. Sí, bueno, pero muchas gracias por todo. Disculpen estas dificultades técnicas. El tema es el siguiente. Yo he visto las dos presentaciones excelentes, no tengo mucho más que aportar. Escuché lo que dijeron recién Julio, la disertante, todos. Pero quizás esta confusión en donde estamos metidos con el tema del tratamiento se expresa muchas veces en las acciones que se hacen en cada país. Es decir, cada uno está buscando la mejor evidencia, y ya creo que claramente ya se ha dicho, y ya salió ayer inclusive del NIH, la absoluta falta de evidencia como para apoyar una u otra cosa. Y es lógico, hace 4 meses que padecemos esta pandemia, así que es poca la información y mucha información confusa, como mostró Álvaro. Pero bueno, por ejemplo, en nuestro país, que nosotros somos muy partidarios de hacer normas, no las cumplimos nunca, ¿no? Pero somos partidarios de hacer normas. La norma, por ejemplo, de nación, de nuestro país, y la de provincia de Buenos Aires discrepan. Fíjense, estamos separados a 50 kilómetros, muchos de los asesores están en ambos lados, y sin embargo discrepan. Estoy hablando fundamentalmente con la hidroxicloroquina. Nación utiliza, cuando se va a dar hidroxicloroquina, dosis altas de la misma, es decir, empezar con 800 miligramos cada 12 y luego seguir con 400 miligramos cada 12 por 10 días. A 50 kilómetros, provincia utiliza una dosis a la cual yo adhiero más, por lo menos en base a lo que mostró inclusive Álvaro, de
la dosis efectiva 50, a partir de eso la dosis de 400 cada 12 y después seguir 200 cada 12. 10 días. La Sociedad Americana, la Sociedad de Medicina Interna de la Argentina propone 200 cada 8. A la miércoles, ¿no? Son cosas muy distintas, es decir, que tenemos una dificultad de una droga que tenemos evidencia bastante pobre, no sabemos la dosis adecuada, ni tampoco la duración del tratamiento. Eso realmente complica mucho la cosa. Y en nuestras normas, si el paciente está muy grave, ya eso sí, tanto en provincia como en nación, sugieren la asociación de la hidroxicloroquina sumado a lopinavir-rito. Y a esto, a lo que ya dijeron todos, ese es un paciente que tiene una neumonía grave de la comunidad, que está internado en terapia intensiva, en donde la norma dice darle los 2 tratamientos. Y si tiene una neumonía grave de la comunidad, está tratado con un beta-lactámico más con un macrólido, que nosotros nos hayamos elegido el macrólido o la citromicina como parte del tratamiento antiviral. Por lo tanto, y encima, si ahora viene en la época invernal, va a tener que sumarse oseltamivir hasta que tengamos los diagnósticos. Es decir, el problema es que, vamos a lo que preguntamos, ¿no será peor el remedio que la enfermedad? ¿No estamos sobremedicando a los pacientes con la evidencia pobre que tenemos ahora? Pero alguien dijo, algo hay que hacer. Esa es la conducta que adoptó nuestro país. A los pacientes graves, asociarle la medicación en el grado peor, neumonía grave de la comunidad sin diagnóstico alternativo, la posibilidad de asociar hidroxicloroquina, lopinavir-rito, y esto está desde antes de que se hiciera, obviamente, la publicación del ensayo de New England. Así que veremos qué se va a cambiar posteriormente. Gracias, Amadeo. Ahí les pasé unas preguntas a Mariana, que le pedimos si puede hacer un comentario sobre esa pregunta, leer la pregunta y hacer un comentario breve. Bueno, preguntan, en realidad, dado que los tratamientos antivirales se deben realizar en etapas tempranas y algunos de ellos se utilizan en individuos con VIH, ¿no sería conveniente estudiar cómo evolucionan este grupo de individuos frente a la infección y qué mortalidad tienen? Bueno, en realidad hay algún reporte de España de pacientes con VIH, hay muy pocos datos. Hay un reporte de algunos pacientes que no sé si está publicado en realidad, pero lo que hemos podido compartir con colegas que trabajan allá, pero pasa que ellos usan muy poquito el lopinavir-ritonavir. Y tienen un paciente que estaba con lopinavir-ritonavir, que hizo infección, que bueno, no falleció por la infección, evolucionó bien, pero no se puede sacar una conclusión al respecto. En nuestro país usamos un poquito más lopinavir-ritonavir, capaz que lo que usan ellos, lo usamos en el embarazo sobre todo, pero claro, tampoco es una población que uno espere que tenga una mala evolución, y tampoco tenemos un número de infecciones que permita sospechar esa situación. Tenemos un paciente internado con VIH tratado con lopinavir-ritonavir en que se planteó la infección, pero que está en etapa de evaluación todavía al respecto, así que no sé, y tampoco nos va a permitir sacar conclusiones un paciente. Digo porque es difícil que en ese contexto no va a ser tan fácil obtener datos. Pero bueno, sí, esa idea se le ocurrió a la gente. Bueno, vamos a pasar a la tercera presentación y así después tenemos también un espacio para poder comentarla y hacer otras preguntas. Le damos la palabra entonces a la doctora Jimena Prieto. Buenos días, soy la doctora Jimena Prieto, docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, y el tema que hemos estado trabajando en la cátedra es terapias con plasma e inmunomoduladores dentro del tratamiento del SARS-CoV-2. Bueno, hoy 22 de abril, como ya se ha mencionado, hasta la fecha no contamos con tratamientos efectivos probados para COVID-19, pero deberemos plantear con las estrategias terapéuticas que tenemos, sopesando el riesgo-beneficio para nuestros pacientes, qué consideraciones vamos a hacer. Esta ya la mostraron, pero lo que yo quiero transmitir de esta diapositiva es, como ya dijeron, una fase viral, una tercera fase inflamatoria, y en el medio de las dos una fase mixta, que me parece muy importante esta fase, tener el concepto de ventana de oportunidad,
ya que acá debemos estar muy atentos a pesquisar ciertos pacientes en los cuales la evolución puede ser mala. ¿Cuáles son? Aquellos que se presentan con infiltrados inflamatorios, con fiebre persistente, aquellos que tienen factores de riesgo para progresión, para clínicos, como ya conocemos, la ferritina alta, la LDH alta, los dedímeros de altos. Entonces, esos pacientes, intentar pesquisarlos rápidamente para ver si se benefician de algún tipo de terapéutica más allá del tratamiento antiviral que ya fue mencionado. ¿Por qué es esto importante? Porque aquellos pacientes que van a una unidad de cuidados intensivos, más del 50% van a fallecer. Entonces nuestros esfuerzos deben estar en evitar que esto suceda dentro de lo posible. Dentro de plasma convaleciente, bueno, básicamente es la inmunización pasiva mediante aféresis con anticuerpos neutralizantes de pacientes, o sea, de los donantes son personas que tuvieron el COVID-19. Este tipo de tratamiento, hay varias experiencias en el mundo, en Argentina con la fiebre hemorrágica argentina, la cual bajó la mortalidad de manera franca. Es verdad que la viremia ahí era un elemento a destacar, que tal vez en el SARS-CoV-2 justamente no. También hay experiencia en SARS-CoV-1 con 80 pacientes, o sea que hay experiencia en el mundo. Simplemente mencioné este trabajo porque es anecdótico con casos, 5 pacientes que que estaban graves, mejoraron la PAFI, negativizaron la carga viral nasofaringea y presentaban anticuerpos positivos, y los 5 continuaban vivos al final del trabajo. O sea, la experiencia en SARS-CoV-2, la evidencia es baja. Estas son las guías, porque, bueno, hay poca evidencia, veamos qué se está haciendo. Y cuando vamos a las guías, tenemos las españolas, del Hopkins, las belgas, brasileras, argentinas, y lo que vemos es que prácticamente no se menciona en las guías este tipo de terapéutica. En el Johns Hopkins la están realizando, la ITSA plantea en el contexto de Clinical Trial, pero el resto no las menciona. Pero en realidad cuando vamos a qué está sucediendo, vemos que la FDA el 26 de marzo aprueba para pacientes graves, el Ministerio de Sanidad español está haciendo la colecta para para buscar el plasma, Johns Hopkins lo está realizando, esta diapo es de Argentina, que me la prestó la doctora Noelia Ferreira, que también están haciendo la colecta de plasma, y vemos que en realidad hay 27 estudios de plasma de convaleciente en camino para ver qué resultados tenemos. O sea, que si bien no está en las guías, es algo que está puesto arriba de la mesa. Y en Uruguay, bueno, en Uruguay el 13 de abril salió esta pauta del Banco Nacional de Sangre, un proyecto de investigación nacional, donde está el coordinador es el doctor Edgar Lima. ¿Y cuál sería la propuesta? Que el donante tenga una infección confirmada por COVID-19, con test COVID-19 negativo, nasofaringio, 28 días de desaparición de los síntomas y con un anticuerpo neutralizante mayor 1 en 100, de acuerdo a la titulación que se utilice. Esto es uno de los cuellos de botella de estos tipos de trabajos, porque la titulación de anticuerpos neutralizantes es una dificultad en el mundo. Acá quien lo está realizando, quien la va a realizar, que están ajustando la técnica, es el Instituto Pasteur. En cuanto al receptor, lo que plantean acá en Uruguay en este proyecto es pacientes que hayan requerido hospitalización por COVID-19, y ellos plantean idealmente en los primeros 5 días, esto no es algo estático, pero lo que están planteando es no esperar que el paciente esté chocado en una UCI para empezar este tratamiento, sino intentar empezarlo precozmente. La dosis es una unidad de 250 mililitros que se puede repetir 2 veces. Se excluirían en principio pacientes con más de 14 días de síntomas con linfopenia mantenida de dímeros elevados. Esto planteando que el paciente ya tendría anticuerpos, y también la preocupación de darle una transfusión de plasma a un paciente ya muy crítico que podría ser más que beneficioso o riesgoso. Y está pendiente la aprobación del Comité de Ética. ¿Qué podemos argumentar? Que tratamientos que se encuentran en fase de investigación y aplicación y podría tener un lugar en el paciente que tiene indicación de ingreso por COVID-19 y donde el beneficio de su administración podría verse en etapas tempranas de la enfermedad. Inmunomoduladores. Pasamos a los inmunomoduladores, que nos mencionaremos los corticoides y entre los fármacos biológicos el antiinterleuquina 6 tocilizumab. Corticoides, mucha discrepancia. Comisión China, 27 de febrero del 2020, aconseja su uso en casos graves. La OMS, el 28, lo desaconseja.
y argumenta en realidad por la experiencia con otros virus, el MERS, el SARS y el influenza. ¿Qué hay de evidencia de los corticoides en el SARS-CoV-2? Ya sabemos que todo es muy poco, y en corticoides también. Simplemente mencioné este estudio retrospectivo de 201 pacientes, que lo que se buscaba eran los factores de riesgo para síndrome de estrés respiratorio agudo, y que en esos pacientes que hicieron síndrome de estrés respiratorio agudo, esos 84 pacientes, a unos se les dio metilprednisolona y otros no, y lo que vieron es que los que se le administraba metilprednisolona tenían mayor sobrevida, que fue estadísticamente significativo, por lo cual los autores concluyen que el uso de metilprednisolona en síndrome de estrés respiratorio agudo podría ser beneficioso para estos pacientes. Y cuando vamos a las guías nuevamente, vemos que hay discrepancia. Tanto los españoles como los italianos recomiendan administrar corticoides, bolos de metilprednisolona, los italianos dexametasona, pero vemos que no son en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Estamos hablando de infiltrado pulmonar con PCR mayor a 5, y los italianos incluso empiezan con dexametasona en pacientes con cuadros que no son tan graves, pero que empiezan a tener alguna desaturación, ellos recomiendan hacerlo. Después están los belgas, que directamente dicen no, los americanos dicen no. Dentro de los americanos la ITSA dice pensarlo en un síndrome de estrés respiratorio agudo en el contexto de clinical trials. El Surviving Campaign de sepsis dice, bueno, en el paciente con síndrome de estrés respiratorio, los chinos también en pacientes graves, o sea que básicamente acá tal vez haya una inclinación mayor, si bien hay una opinión disímil entre las guías, la balanza impresiona inclinarse hacia su beneficio y uso en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. La pregunta que que nos hicimos cuando analizamos esto en la cátedra, fue, ¿habría otro grupo de pacientes, esos que hablábamos hoy de la ventana de oportunidad, con un deterioro clínico y factores de riesgo de progresión, con fiebre alta, la paraclínica que muestra que está inflamado, que se podrían beneficiar tal vez de dosis menores? Y finalmente tocilizumab, nuevamente hay poca experiencia, poca evidencia. Este es un trabajo de 21 pacientes, que lo único que voy a decir es que pacientes que estaban críticos o graves, y que de esos pacientes todos presentaron mejoría, no hubo muertes y no vieron efectos adversos significativos. Abajo escribí un reporte del 12 de octubre que aún no está publicado, que es una experiencia de ese hospital, que de 100 pacientes que trataron, 59 se habían ido de alta. Y lo que ellos plantean, y ponen la palabra esta misma, la impresión que tienen es que el tratamiento tardío con tocilizumab no parece evitar ni acortar la estancia en la UCI. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, un poco las guías en general. Básicamente, muchas se inclinan hacia indicarlo al tocilizumab en pacientes graves. Tratamiento con el que se cuenta muy poca evidencia científica, pero que puede ser una estrategia planteada en pacientes hospitalizados con insuficiencia respiratoria y planteo de tormenta de citoquinas con interleuquina 6 alta, dímeros de elevados. Resumen de recomendaciones, básicamente, para que sea breve y la nueva diapo, es considerar, porque es difícil recomendar, considerar el plasma, tal vez en la etapa mixta, empezar a pensar en su indicación, en pacientes que tengan pocos días de inicios de síntomas, y que estén hospitalizados. El tocilizumab, dejarlo probablemente en pacientes que tengan una infección respiratoria aguda grave, críticos, si es posible conseguirlo también, y los corticoides, la consideración sería que en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo probablemente sea un sí, y pensar si otros pacientes con estos elementos que hemos hablado no se beneficiarían. Acá simplemente las dosis de los fármacos que un poco hablamos, la metilprednisolona con ese amplio rango de dosis, porque ha sido la recomendación en las diferentes guías, y el plasma y tocilizumab. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Le vamos a dar la palabra primero a Julio Medina, para que comente esta última presentación, y después a Amadeo. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la excelente ponencia. A ver, otra vez lo mismo. Creo que la palabra que usaste es no de recomendar, ¿no? Ahora, el plasma es considerar, creo que es una de las definiciones que vamos a llegar hoy acá, ¿no? Todas las estrategias de tratamiento antiviral y de inmunomoduladores vamos más a una consideración que a una recomendación. Falta un poco más de evidencia, eso puede ser como un buen resumen. Ahora,
el plasma en Uruguay se va a empezar a recolectar, habían datos ya de que se habían empezado, o se empezaba hoy a recolectar plasma, tal vez la semana que viene se podría disponer ya de posibilidad de hacerlo en algún grupo. No parece indicado en pacientes extremadamente graves, eso no, y en pacientes que empiezan a tener entonces, por lo que te entendí, elementos de severidad, son los pacientes que se van a beneficiar de plasma. El tema es cuál, ¿no? ¿Qué tan graves o qué tan severos? Porque tampoco vamos a tener por ahora, en estos momentos, plasma de forma indefinida. Tal vez, si es una pregunta, tal vez una pregunta sería, la estrategia tiene que ir a los pacientes con pocos elementos de severidad, o un paciente que tenga una neumonía y, por ejemplo, que empieza a agregar aumento de dímeros D, de ferritina, de linfocitos, descenso de linfocitos, la misma estrategia que para los corticoides, por ejemplo. La metilprednisolona, una cosa que está bueno decirlo, es las dosis son bajas. Ustedes recuerden que, por ejemplo, para rechazo, ¿no? Para rechazo usamos 500 miligramos de metilprednisolona, 1 gramo de metilprednisolona. Y acá las recomendaciones son de dosis bajas, 40, 80 miligramos de metilprednisolona, y se puede llegar hasta 250. Si uno tiene que hacer una segunda tanda de bolos, puede llegar a 250 miligramos por 3 días más, si en la primera tanda no funcionó. Entonces también lo mismo, es cuál es el lugar de los corticoides, igual que el plasma, en el momento. Creo que estamos de acuerdo que el paciente que esté ingresado en cuidados moderados, recuerden que hay un 20% de los enfermos que están en cuidados moderados que son los que van a evolucionar y van a pasar a una unidad de terapia intensiva. O sea, 2 de cada 10 de los que están en cuidados moderados. Pero esos pacientes anuncian cuando están mal, empiezan a avisar. Empiezan a avisar porque empiezan a aumentar su infiltrado pulmonar, empiezan a desaturar, sus linfocitos siguen cada vez más bajos, la proteína C reactiva se duplica, los dímeros D son más de 1000, la ferritina es más de 500. ¿Cuál es el momento? ¿Es el lugar, que es la pregunta que le quiero trasladar a Jimena, que lo hemos conversado, tanto para el plasma como para la metilprednisolona? ¿Sería ahí el lugar o un poquito antes incluso? Más tarde parece demasiado tarde, ¿no? Yo creo que esa etapa donde el paciente se empieza a inflamar, los corticoides, parece ser que sería bueno considerar indicarlos en ese momento. El plasma, creo que este tiempo que vamos a tener, en el cual se acumula, que tenemos realmente el plasma, que se alce el blanco de plasma y que la evidencia va a llegar, nos va a permitir decir cuál es el mejor momento. Creo que en el momento que el paciente se empiece a inflamar, está bien indicarlo. Mi duda es si no hay que indicarlo incluso un poquito antes, porque a medida que el paciente ya va generando sus anticuerpos, hay que ver qué beneficio tiene realmente sumarle anticuerpos, porque en realidad uno lo que quiere es neutralizar rápidamente cuando el virus está cuando está el virus actuando, neutralizarlo rápido para que la enfermedad deje de avanzar. Si ya el paciente tiene muchos anticuerpos porque lo dejaste muchos días evolucionar, no me queda tan claro. Por eso creo que estos días nos van a poder dar la respuesta de si sirve realmente y qué tan antes podemos indicarlo. Bueno, Amadeo, ¿querés comentar esta última presentación de corticoides y plasma? Más que nada, se ha dicho todo, pienso, pero uno, viviendo en la Argentina, tiene una expectativa interesante con el plasma, ¿no es cierto? El plasma ha sido revelador en la fibra hemorrágica argentina, bajando la mortalidad de 20 a 30% al 1%. Es una de esas cosas realmente importantes, pero requiere primero de algo medio patético, que haya muchos enfermos. Ojalá que no tengamos, porque de esos tenemos que recolectar los anticuerpos para después podérselo administrar. Así que en general se puede dar cuando en localidades o en lugares ha habido muchos pacientes y la colecta de anticuerpos puede ser posible. Creo que es una de todo lo que se ha probado, una de esas cosas que uno tiene cierta expectativa favorable.
y comparto cuál es el momento, y habrá que irlo tanteando. Yo creo que no es el paciente que empieza su enfermedad, no va a haber suficiente plasma seguramente, sino aquel paciente que no sigue las reglas de evolución favorable estando internado. A ese paciente es el momento crítico, como dijo Julio, con marcadores de inflamación. Me parece que ahí, más que cuando ya formó sus propios anticuerpos, dárselos para que se pueda defender de esta enfermedad. Con respecto a los corticoides, creo que hay consenso en que debe utilizarse solamente por ahora en las etapas del síndrome de distrés respiratorio, o en el caso de, como se ha demostrado, que muchos pacientes tienen sobreinfección bacteriana y pueden desarrollar shock séptico por el virus, por el cuadro viral o por sobreinfección, ahí también tendría su lugar. Y con respecto al tocilizumab, bueno, tiene su fundamento fisiológico, muy poca evidencia, y simplemente cuando uno habla con los reumatólogos, quizás lo han charlado cuando yo no podía acceder mucho a las charlas, algo que llama la atención es que todas estas medicaciones, como bueno, se va a probar la colchicina, todo lo estamos escamoteando los reumatólogos, alguna medicación como la hidroxicloroquina, es que cuando uno mira las listas de pacientes, los pacientes reumáticos también no son la población como los hipertensos, los diabéticos, pero los pacientes reumáticos, siendo inmunocomprometidos, estando con medicación, algunos de ellos biológicos, no son grupos que se vean hasta ahora particularmente afectados por la enfermedad. ¿Tendrá algo que ver por la inmunomodulación que ya tienen crónicamente, por lo que tienen hidroxicloroquina, por lo que tienen algunos TOSI o algún otro mediador? Es una pregunta que no la tengo una respuesta, pero pareciera que algo pasa, porque me llama la atención cuando reviso el tema. Yo estoy casado con una reumatóloga, así que eso me significa varias preguntas por día. No hay muchos casos, así que quizás todos estos moduladores que se están utilizando en estos pacientes, al estar ya modulado, el impacto es menor de lo esperado, porque yo hubiera esperado que estos pacientes hubieran estado dentro de la lista de factores de riesgo, grupos de riesgo. Ustedes fíjense que no están los hipertensos, los diabéticos mayores, etcétera, etcétera. Digo eso como conocimiento un poco de quizás mecanismos fisiopatológicos que podrían justificar esa evolución inesperadamente, entre comillas, favorable por la información que hay ahora en estos pacientes que utilizan justamente inmunomodulación. Hay varias preguntas. Una dice, dado que las proteínas del SARS-CoV-2 son negativas y sabiendo que los anticuerpos son mínimos en el mundo, 2%, sabiendo de mutaciones, ¿sirven? Pregunta. Por lo que entiendo, está preguntando si los anticuerpos serían protectores en la medida que hay diversas mutaciones del virus. Me parece que la pregunta se está refiriendo a eso, ¿no? El tema a mí me parece que le plantea la misma duda. Si el virus muta mucho, ¿cuánto va a servir la vacuna? Se nos va a plantear exactamente lo mismo. Lo que estamos esperando es que los anticuerpos protectores sean lo suficientemente importantes como para neutralizar a un virus estable. Ahora, si este virus se empieza a comportar mucho más pícaramente que el de la gripe, cambiando también el tema de no solo los anticuerpos quizás no sean totalmente efectivos si el virus se adapta a estas circunstancias, sino el problema, si se da esa hipótesis, es que la vacuna también va a ser muy difícil. Bueno, se nos ha ido el tiempo. La verdad que quisimos analizar la mayoría de las estrategias terapéuticas y quizás fue un poco apretado, pero bueno, les agradecemos sobre todo a los docentes que prepararon las presentaciones y al profesor Esposto y al profesor Medina, que también estuvieron estudiándolas para poder comentar, y a todos ustedes que están conectados. Esta actividad va a quedar después en la página de ECO, así que la van a poder consultar. Quería recordarles que el miércoles 29, que es el próximo miércoles, vamos a tener la última de estas 4 actividades, que va a estar centrada en los pacientes críticos. Y antes de terminar, entonces le damos la palabra al profesor Cohen para que haga un cierre. Bueno, gracias, Aida. Está todo dicho. Agradecerle a todos. Cada semana me asombro y me emociono por el esfuerzo que hacen todos para colaborar a través de ECO con
con todos los médicos y personal de salud del Uruguay, y nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Muchas gracias.